¿Qué tal, queridos estudiantes de sexto de primaria? El día de hoy vamos a continuar con la clase de matemática, ¿ya? Vamos a continuar con lo que son las proposiciones. Hemos visto ya una introducción y el día de hoy vamos a reconocer proposiciones compuestas. Ahorita los voy a explicar. Primero hay que recordar lo que hicimos en la última clase. En la última clase vimos algunas oraciones y la idea era identificar si las oraciones eran proposiciones o no lo eran. Vimos los casos cuando sí eran y los casos cuando no eran. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando sí era, cuando tú le podías asignar verdadero o falso. Y cuando no era, cuando eran preguntas, algunas órdenes, ¿no? Y los juicios de valor, ¿no? Vamos a darnos cuenta en estos ejemplos. A ver, dice. Por ejemplo, dice, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Es una hora, es una pregunta. Las preguntas no son, vamos a poner acá, no son proposiciones. 4 es impar, es una proposición falsa, ¿sí? Porque 4 no es impar, pero igual, aunque sea falso, sí es proposición, ¿ya? El rojo es un color primario, es una proposición, sí, porque el rojo es un color primario, es una proposición verdadera. Voy a poner sí. Todavía no estamos viendo si es verdadero o falso. La cosa que sea proposición. Ojalá salga el sol, es un deseo. Los deseos no son proposiciones. Egipto está en Asia, Egipto es un país que está en África, pero no está en Asia, pero es una proposición falsa. O sea, sí es. ¿Ya? Copien la clase, es una orden. Las órdenes no son proposiciones. El triángulo tiene 3 lados. ¿Es una proposición? Sí. Muy bien. ¿No? Sobre todo cuando afirma o niega algo. ¿Sí? Ahora, la rosa es hermosa. La rosa es hermosa es un adjetivo. Hay que tener mucho cuidado acá. Esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque yo no sé si es hermosa. De repente es hermosa para una persona, para otra persona no lo es. Entonces, esto es un adjetivo. Yo no sé si la rosa es hermosa para una persona o para otra. Entonces, cuando hay una cualidad, no es proposición. Normalmente, las proposiciones tienen que ver con qué cosa? Con afirmaciones matemáticas, de repente cosas de geografía, de ciencia más que todo, ¿no? Los colores de algo, los países, ¿no? O sea, todos esos conocimientos que están verificados, donde tú puedes decir verdadero o falso, ahí sí son proposiciones. Las demás no lo son, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Los tipos de proposiciones compuestas. Cuando digo proposición, me refiero a una idea cualquiera. Entonces, una proposición compuesta es aquella donde se utilizan algunas palabras que se llaman conectores. Cuando yo utilizo la palabra no, es una proposición negativa. Por ejemplo, no es cierto que un cuadrado tenga 2 lados. Entonces, estamos negando algo. Para que yo tenga una proposición negativa, debes tener la palabra no. Estás negando, ¿sí? Negación se llama, o negativa. La conjunción, el enlace clave es la Y. O sea, tienes que tener, mira, la Y y tienes que tener 2 ideas. Una, ¿no? Una antes y una después. Perú está en América y Suiza está en Europa. Son 2 proposiciones que se están uniendo mediante la palabra Y. La disyunción es con la letra O. El girasol es amarillo o la rosa es azul. Igual tengo acá dos proposiciones y están separadas mediante el enlace, eso es un enlace O, ¿ya? Antes y después. La condicional. Las palabras claves en la condicional es sí, frase, entonces. A ver, dice, si 9 tiene mitad, entonces entonces es par. Si 9 tiene mitad, entonces es par. Estoy primero una condicional. Si, entonces. Si, idea, entonces idea. Esa es la forma. Si, la idea, que puede ser cualquiera, entonces la idea. ¿Ya? Si, proposición, entonces proposición. Esa es una condicional.
Recuerda que cada oración o cada tipo de proposición tiene una palabrita clave. Negación no, conjunción la i, disyunción la o, condicional sí, entonces. La bicondicional. La palabra clave para la bicondicional es sí y solo sí. Sacaré 20. Primera idea. Es algo que puede pasar. Pero cuando, me pregunto, ¿cuándo saco 20? Sí y solo sí estudio mucho. Sacaré 20, sí y solo sí, esto es como si dijera, ¿no? Siempre y cuando, sí y solo sí, por eso se llama bicondicional porque tiene dos sís. Sacaré 20, sí y solo sí, estudio mucho. Básicamente lo que tienes que ver es estas palabritas claves, estos enlaces. ¿Ya? Para formar. Estas ideas de verde pueden ser cualquiera. Yo acá, en vez de poner Perú está en América, puedo poner Perú está en Europa. Así sea falso, no importa. ¿Ya? La cosa es que sea una idea cualquiera. La idea es que tenga el enlace. El enlace es el que manda. Negación no, conjunción y, disyunción o, condicional sí entonces, bicondicional sí solo sí. Estas palabritas son las claves. Lo demás puede ser cualquier oración o cualquier idea que tú puedas crear. Bien chicos, esto lo estamos recordando, ya sabemos cuándo sí es y cuándo no es, y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ya? Vamos a continuar con las preguntas grupales para que puedas fortalecer tu aprendizaje. Muchas gracias.